La vez anterior que prediqué, hermanos, usted sabe, recién salía de esta enfermedad del coronavirus, amén, hermanos. Y me gusta ser autoanalítico, amén, hermano. Entonces yo me quedé pensando en ciertas cosas, hermanos, del mensaje, hermanos, que omití, pues por las cuestiones que usted sabe, amén, estaba enfermo, y quiero compartirlas en esta noche, hermanos. El título del mensaje pasado, hermanos, era puestos en libertad para ser siervos, amén. Y hoy, hermanos, vamos a ver la tarea de un siervo, amén, hermanos. El título de esta noche se va a llamar La tarea de un siervo. Fíjese que estaba reflexionando en el tema y le iba a poner de un buen siervo. Pero Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Amén, solo hay uno. Y él, hablando de él mismo, dijo, siervos inútiles somos cuando hagamos solamente lo que se nos ha mandado. Entonces nosotros solamente somos siervos del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 25 al 32, retomamos la lectura de la vez anterior, hermano. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Y me gustaría que participásemos todos, lo leemos alternadamente, ¿le parece, hermano? Sí, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los cargos en violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos explícitamente que no enseñaseis en ese nombre? Que ahora habéis llegado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, es decir, Pedro fue el portavoz, pero ahí estaban los demás apóstoles, amén. Quiere decir entonces que se llevaron a la cárcel a todos los apóstoles, amén. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien nosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados todos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Y aleluya, dice tu palabra de ella misma que no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú quieras que ella haga. Te ruego en esta hora, Padre, entonces pues que en esta hora tu palabra bendiga los corazones, las vidas de los que estamos aquí. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que dejan su comodidad, su descanso, sus quehaceres y sus afanes, Señor, por estar aquí para escuchar tu voz, Señor. Vuélveles en bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema en esta noche, hermanos, es la tarea de un siervo. Pido disculpas, hermano, porque ya cuando uno entra, dijo el hermano, en la chavorruquez, no se da cuenta que ya es alérgico, hermano, amén. Y entonces traigo alergia, hermano, de veras, hermano, ya tengo mi alta médica, ya no pasa nada, amén, hermano. Pero traigo alergia, de repente traigo escurrimiento nasal y estornudos, y le pido perdón si, pues por eso lo incomodo, amén, hermanos. Mire, vimos en el sermón pasado que
los apóstoles hacen grandes señales, prodigios y maravillas. Aún dice que la sombra de Pedro, hermanos, bastara para que los enfermos eran sanados. Y aleluya, esto era consecuencia, amén, hermanos, de una oración que elevaron, amén, hermanos, los apóstoles y la iglesia, hermanos, congregados. Y decía esta oración en el versículo 24 del capítulo anterior, dice: para que en tu nombre, amén, hermanos, se hagan señales, prodigios y maravillas. Entonces, el encargado de toda la obra, hermanos, es Dios. Amén. Y, aleluya, Pedro y los apóstoles estaban claros, amén, hermanos, que ellos solamente eran siervos, amén, hermanos, en las manos de este Señor de la obra. Amén, hermano. Y es entonces, pues, hermanos, que llegamos hasta este versículo 25, donde dice que, aleluya, se hacían estos señales, maravillas y prodigios, los enfermos eran sanados, aleluya, la doctrina se esparcía por toda Jerusalén. Dice que venían de los suburbios de ciudades vecinas, amén, alrededor de Jerusalén, amén, hermanos, para oír la doctrina de estos apóstoles. Y aleluya, esta doctrina tenía, aleluya, algo nuevo en la vida de la gente, porque era un mensaje distinto a lo que predicaran los fariseos, a lo que predicaran los saduceos, o al ministerio que hacían, aleluya, los sumos sacerdotes en el templo. Esto era algo distinto, amén, hermanos. Por eso el ángel del Señor le dice en el versículo 20: hablen las palabras de esta vida. El cristianismo, hermanos, no es nada más un momento para rellenar, amén, hermanos, un espacio de tiempo los martes, los jueves y los domingos. Es una forma de vida, hermanos, esto. Y hablar de una forma de vida es algo íntegro, completo, amén, hermanos, entero. ¿Por qué? Porque esta forma de vida, hermanos, se compone, aleluya, de la presencia y de la comunión del Señor. Se compone, aleluya, de la palabra del Señor. Se compone, amén, hermanos, de la oración, la comunión con Dios. Y si no se tiene estos ingredientes, hermanos, entonces, aleluya, ese estilo de vida, hermanos, no va a funcionar. Amén, hermanos. Y aquí, hermanos, hay algo muy maravilloso, amén, hermanos. Les decía la semana pasada que aquí hay una palabra que se repite, que me llamó mucho la atención: los que le obedecen. Y ahí, hermanos, la obediencia está implícita en la acción de que les dice el ángel a los apóstoles: vayan y pónganse en pie delante del pueblo. Y entonces dice que, aleluya, los apóstoles fueron muy de mañana, rayando el alba, amén, hermanos, y se pusieron, amén, hermanos, delante del pueblo en el pórtico de Salmón, es decir, en un lugar público. Porque decía la palabra del Señor días atrás, amén, hermanos, meses atrás, que Dios no tiene agentes secretos en esta obra, hermanos. Todo tiene que ser público, amén, hermanos. Aún, hermanos, nuestra confesión, hermanos, tiene que ser pública. Nuestra confesión de fe tiene que ser pública, amén, hermanos. No sé, yo recuerdo, hermanos, un 18 de octubre del año 1988, que el predicador nos pasó y nos dijo: repitan esta oración conmigo. ¿Por qué? Porque tiene que ser público esto, hermano. Pero vamos a ver en este mensaje, hermanos, que, aleluya, todo esto, hermanos, no se puede lograr, hermanos, ¿sí?, sin la ayuda del Consolador, como dijo el Señor Jesús. Y es algo bien maravilloso, hermanos, porque cuando nuestra vida, hermanos, se pone en las manos del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, hace algo maravilloso con cada uno de nosotros. Amén, hermano. Mire, punto número 1, hermanos. La tarea de un siervo, hermanos, es ir o estar en el lugar que se nos mandó. El versículo 25 dice, aleluya: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel, ¿dónde estaban ahora?
están en el templo y enseñan al pueblo. El versículo 20 es la orden, amén, hermanos, que les fue dada por el ángel. Id y puestos en pie en el templo a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén, hermanos. La tarea de un siervo entonces, pues, aleluya, implica obediencia a su Señor y Maestro. Amén. ¿Por qué, hermanos? Mire, esto es algo maravilloso. Venimos de unos pasajes maravillosos del capítulo 4 donde hacen oración los apóstoles. Aleluya. El versículo, gloria a Dios, les decía, alzaron la voz. El versículo 24 dice, habiendo oído, alzaron la voz, unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén, gloria a Dios. Y entonces, aleluya, dice que para que en tu nombre, amén, hermanos, se hagan prodigios, señales y maravillas. Amén, amén. Entonces, aleluya, dice, ahora Señor, dice el versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén, hermanos, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, cuando un siervo, amén, hermanos, entiende su tarea, va a estar pues en el lugar donde le mandó su Señor. Amén. Sí, amén. Entonces, pues, hermano, sí, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene que, aleluya, incluir la voz de Dios en nosotros, la voluntad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque, aleluya, Dios mediante el Espíritu Santo se va a revelar a nuestros corazones y nos va a decir, amén, hermanos, si es o no es lo que el Señor de la obra nos ha mandado hacer. Por eso le decía, sin la comunión del Espíritu Santo no se puede lograr un estilo de vida cristiana victorioso. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, hermanos? La tarea de un siervo entonces es ir o estar en el lugar en que se nos mandó. Los apóstoles prontamente, hermanos, fueron, aleluya. Y vaya, amén, hermanos, que ya habían recibido amenazas, amén, en el capítulo 4, amén. Y nada más como que les dijeron, ahí les encargamos, cuidadito y nos lleguen a nuestros oídos que andan adoctrinando ahí mal a la gente. Los apóstoles, hermanos, fíjese usted, no estaban, como por así decirlo, crucificando a los religiosos de ese tiempo que crucificaron a Jesús, no, sino que ellos estaban dando el mensaje de salvación. Pero ¿cómo comenzó ese mensaje de salvación, hermanos? Con la crucifixión de Cristo. Y lo cual dice Pedro que ellos son testigos, eran testigos de todo esto, amén, hermano. Y entonces, pues, aleluya, la intención de Pedro y de los apóstoles no era desprestigiar a los religiosos, sino que era el resultado de sus propios actos, hermano. Y lo cual vendría pues a culminar, amén, hermanos, el plan de salvación del amado Hijo Jesús. Pero no era en ningún momento hacer sentir mal a los líderes religiosos. Amén. Aunque en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, le dijeron a Pilato que su sangre sea sobre nosotros. Es algo incongruente, ¿verdad? Pero, aleluya, Pedro está más enfatizado en hacerles ver que su maestro sí lo crucificaron, pero resucitó. Y que ahora el Señor le ha puesto, aleluya, por príncipe y salvador. Es decir, Pedro les dice, ustedes lo denigraron como un malhechor, porque lo mandaron como un madero. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que dice, maldito todo es el que es colgado en un madero. Pedro le está diciendo, ustedes lo quisieron hacer maldito, pero Dios, dice, aleluya, lo ha exaltado con su diestra y lo ha puesto por príncipe y salvador.
Amén, hermanos. Entonces, para decir estas palabras, hermanos, se tiene que tener pies de plomo entonces. Porque déjeme decirle que es algo parecido a que si nosotros nos paramos ahí en el gobierno del Estado, hermanos, y le decimos todas las verdades a los políticos. ¿Qué va a pasar, hermano? Mínimo, y si bien nos va, la policía y cárcel. Si bien nos va. Y si no, pues ya sabe cómo se maneja la política en este país nuestro. No digo nada. Yo nomás he visto cosas. No se crea, hermano. Pero así se maneja este mundo, hermano. ¿Sí? Y les decía la semana en el sermón pasado, que Dios de alguna manera permite que el enemigo haga estas cosas, hermano. Incluso la pandemia de ahorita, hermanos, yo lo puedo ver, aleluya, como que Dios le movió la manecilla ahí del tiempo divino, porque la iglesia estaba, pero que bien a gusto en sus laureles. Y Dios, aleluya, permite ciertas cosas, hermanos, para probar nuestra fe, para que, como decía el mensaje la vez pasada, aleluya, que sometida a prueba nuestra fe, dice, aunque como el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe salga, aleluya, sea hallada en gloria, en honra, en alabanza a nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios, que, aleluya, que el siervo de Dios haga la tarea que su Señor le ha mandado. Y no lo va a lograr solo, aleluya. ¿Qué se debe hacer, hermano? La tarea de un siervo es, punto número 1, estar en el lugar que se nos mandó. Amén, hermano. Esto prueba nuestra obediencia a Dios, haciendo lo que Él nos manda. Un ejemplo de lo que no se debe hacer, hermanos, lo podemos ver en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 4. Vámonos ahí a Jonás, por favor. Gloria al Señor. Amén. Jonás, disculpen, hermano. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Me ayuda, por favor, hermano? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la mar. Mire, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Claramente, porque se nos decía en el mensaje del sábado, amén, hermanos, del sábado, sí, fue el sábado, se nos decía en el mensaje del sábado, la palabra del Señor, hermanos, que Dios es claro con sus siervos, Dios es claro con sus hijos, aleluya. Es más, hermano, nomás porque en ese tiempo no había, pero Dios hasta le hubiera dado GPS a Jonás, hermano, para que fuera. Pero Jonás, lejos de hacer, hermanos, la voluntad de Dios, hermanos, hizo lo contrario. Es decir, un ejemplo claro, Dios dice, ve al norte, y Jonás se fue al sur. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque Jonás tenía un sentimiento patriótico muy arraigado, y sabía que Nínive, aleluya, tenía cuentas pendientes con su nación. Y Jonás, en sus sentimientos, en sus emociones, él quería que Nínive fuera castigada, porque sabía también que Dios es un Dios perdonador. Qué maravilloso, aleluya. Me maravilla esto, hermano, que Jonás conocía tanto a Dios, pero actuó de una manera negativa.
¿Sí? Y hay veces que nosotros, aleluya, podemos llegar a conocer a Dios, hermanos, pero actuamos en una manera negativa. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos va a conceder nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sabiendo que Dios, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Amén. Esto es un ejemplo claro, hermanos, de lo que no se debe hacer. No va a lograr nada, hermanos, huyendo de la presencia del Señor. Si usted es un hijo de Dios, hermano, tiene que buscar la presencia de Dios. Porque dice ahí el versículo, aleluya, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Es algo bien ilógico, porque dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y le repito, Jonás era un profeta que conocía muy bien a Dios. A veces nosotros también actuamos ilógicamente, amén, hermanos. Pero Dios, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Vemos en el libro de Jonás todo lo que tuvo que pasar Jonás para que entendiera, hermanos, que tiene que obedecer a la voz de Dios. ¿Sí? A Dios lo tuvo que enseñar misericordia, le tuvo que enseñar compasión a Jonás. Porque aunque, le repito, conocía que tenía un Dios de amor, él no quería que Dios manifestara su amor a sus enemigos. ¿Nos ha pasado así a veces? Pues esto es lo que no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer, hermano? Un ejemplo de qué sí se debe hacer. Mire, vámonos ahí, hermanos. Aleluya. Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Si lo tiene, por favor, hermano. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa tres cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Este es un ejemplo de qué sí se debe hacer, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un plan ya definido, ya trazado. O sea, yo voy a llegar a la sinagoga, les voy a pedir cartas a los principales para traerme lo de las greñas, disculpen la expresión, a todas las personas que se digan que son cristianos. Y los voy a azotar y los voy a castigar. Traía malo el plan, hermano, pero bien trazado. ¿Sí? Entonces, camino de Damasco, cuando dice: ya la hice, voy a mi propósito, el Señor se le atraviesa en medio del desierto. Y es ahí cuando entabla la conversación y le dice, y cayendo en tierra, en el versículo 4 le dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué maravilloso es, aleluya, el que tengamos, aleluya, la protección del amado Hijo Jesucristo, hermanos, en la obra. Todo lo que hagamos, hermanos, nosotros, no es para nuestra obra, no es para nuestro beneficio, no es para nuestro reconocimiento, es para la gloria de Dios.
Porque el Señor Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Pablo perseguía a la iglesia, pero la iglesia estaba haciendo la orden de su Señor. Que dice el versículo más adelante del capítulo 5 de Hechos, que se arrepientan y sean salvos de sus pecados. Esa era la comisión que tenía la iglesia, amén, hermanos. Pero era el mandato del Señor de la obra. Les voy a decir un ejemplo claro y simple. Usted como trabajador, los que trabajamos, el hermano Tony, el hermano Eliud, un servidor, amén, hermanos, que trabajamos para una empresa, representamos a la empresa, ¿sí? Y a donde vaya usted va a hacer lo que la empresa le ordene. Por eso se llama comisión, porque nos dan una tarea a realizar, ¿sí? Y los patrones o los jefes que estén que nos den órdenes, amén, hermanos, ¿sí? Ellos, aleluya, también, aleluya, están representando la empresa. Y lo que usted haga en la comisión, todo lo que vaya a realizar, es la imagen que usted va a dar de su empresa. Amén. De tal manera que si voy a un curso o realizo una operación, hermanos, no la realiza, claro, propiamente la hago yo, amén, hermanos, pero la hago para el bien de la empresa. Así Jesús le dijo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, no estás persiguiendo a los cristianos de las sinagogas, me estás persiguiendo a mí. Porque la iglesia representaba la tarea y la obra de su Señor. Amén. Entonces, pues, el ejemplo de Pablo, hermanos, cuando ya Pablo habla, hermanos, porque recordemos que Pablo era un gran rabino, hermanos. Él sabía y conocía, amén, hermanos, demasiado, hermanos, que cuando oye quién le habla, él no tiene más que postrarse delante de él. Y le dice: Señor. Ese gran rabino estaba postrado reconociendo al malhechor que tiempo atrás habían crucificado en un madero como su Señor. Amén, hermano. Por eso en Filipenses 4 dice que todo lo que él tenía como preciado para él, lo tenía por basura. Sí. Y por eso llegamos al versículo 13, que todos no lo sabemos. Pero fíjese todo lo que tuvo que pasar Pablo. En su casa lea Filipenses 4 para que vea por qué exclama el versículo 13: todo lo puedo en Cristo. Y este es un ejemplo de qué sí se debe hacer, hermano. Ponerse a la orden, reconocer quién es el Señor de la obra, amén, hermanos, que lo que podamos hacer para la gloria de Dios lo hacemos. ¿Estamos claros en esto, hermano? Amén. Qué bonito canta, hermano, para la gloria de Dios. Qué bonito para la gloria de Dios. Hermana Sotera, Dios me la bendiga. Aunque no me lo crea, yo oro por usted. Gracias, hermano. Y mi hermana es un ejemplo del poder de Dios que, mire, va y viene a sus... No se crea, hermano. Gloria a Dios porque Pero mire, ella es una representante también de la obra del Señor, ya sea aquí o en Chicago. Hermana, ella puede moverse de aquí en Monterrey a Chicago, tiene la facilidad y el recurso, que eso la impide. Pero ella donde va se presenta como una hija de Dios. Amén. Que los hijos le consiguen el pasaje, eso es otra cosa. Pero la hermana es una hija de Dios que representa la obra del Señor. Entonces, pues, hermano,
Pablo nos da un ejemplo, hermanos, de cómo todo lo que nuestros argumentos, nuestros recursos, lo que podamos tener en pro de nuestro lucimiento no sirve de nada, hermanos, sino ponerlo a los pies del Señor para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. A su nombre, hermanos, a su nombre la gloria. Avancemos. Punto número 2, la tarea de un siervo, hermanos. Vámonos ahí a Hechos capítulo 5. La tarea de un buen siervo, perdónenme, me quedé con el tema anterior. La tarea de un siervo. Punto número 2, enseñar a las gentes. Versículo 25 del capítulo 5 dice: pero viniendo uno le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Es decir que no nada más nos vamos a parar ahí, hermanos. Y ya el hermano pastor nos ha dicho, hermanos, que un cristiano debe conocer a su Señor, debe alimentarse y nutrirse de la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque usted no sabe, en el momento menos esperado el Señor lo va a usar. Enseñar al pueblo, porque el versículo 20, las palabras del ángel dice: y anunciar, hermanos, es el significado, dice el diccionario, que es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. ¿Y cómo la va a dar a conocer si no le enseña a la gente de lo que usted sabe? Amén. La tarea de un siervo es enseñar, aleluya, a las gentes. Aleluya, gloria al Señor. Fíjese que el versículo 25 nos dice que vino una persona, ¿verdad? Pero no se nos dice quién fue. Sutanito Pérez Galdós, a lo mejor. Amén. Fulano, no sé. Pero fíjese que esta persona tuvo el privilegio de oír el mensaje de salvación, hermano. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Fue y le dijo a los del Sanedrín, a los del consejo, que estaban enseñando al pueblo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Va a haber gente que nos vamos a echar en contra, hermano. Pero va a haber gente, hermanos, que sí va a recibir ese mensaje de salvación. 3,000 personas, hermano, creyeron. Y luego después 5,000. ¿De cuántas, hermano, me dijo la otra vez en el mensaje? 150,000. 150,000 gentes. Traigo muy presente el mensaje del sábado, no sé por qué. Y fíjese que he estudiado el ministerio de Aarón, hermano, y también he visto lo que significa el pábilo, el platito y todo, pero el Señor, hermanos, de repente nos da como que el clic. Y todo eso lo sabemos, hermano. Por eso es necesario que usted conozca de su Señor, hermano. Amén. Usted no va a saber, hermanos, el momento menos indicado para usted, a lo mejor, pero para Dios es el indicado, en que Dios lo va a usar a usted. Y usted debe enseñar a las gentes. ¿Sabe cuál es el método de enseñanza por excelencia? Nuestros hechos. Hermano Charlie, cuando estuvo aquí, dijo que las palabras, ¿cómo dijo el hermano? Pero el ejemplo arrastra. Amén. Que cuando usted, hermanos, esté en su trabajo, ese es hermano, ese es cristiano, porque va a parecer como el del versículo 25. Uno los oyó, pero ahí está todos los días moliendo y machacando, pero nomás no. Pero fíjese, nos sirve de heraldos para que vengan otros. Amén. Y es ahí, hermanos, donde debemos enseñar a las gentes, con nuestros hechos, con nuestros actos, hermano. Para la gloria de Dios le digo, hermano, yo cuando me siento a comer, hermanos, en el comedor de la empresa, hermanos, yo oro a Dios. ¿Y sabe qué?
las personas que estaban así me miraban así. Y hasta no le digo que tengo ahí un orador de la Santa Muerte que, mentiroso ya estás echando mentiras. Me decía así orando, pero ¿sabe qué? Hoy, hermano, ya nomás se queda callado. Y apenas va a agarrar lo que va a comer y me oye que voy a orar y se para. Y ya termino de orar y dice él, bueno, en el nombre sea de Dios. Pero, hermano, es que tenemos que enseñar a las gentes, hermano. Tenemos que enseñar a las gentes, hermano. Sí, sea un cristiano que ora por los alimentos, por favor. Una vez, hermanos, estaba en un restaurante. Me citaron a un muy buen restaurante, hermano. Un café, pero era buen restaurante. Amén. Oiga, y qué gusto me dio, hermanos, que estaban unas personas así como a 20 metros de distancia, hermanos, y pidieron la comida. Y cuando sirvieron la comida, hermanos, oiga, todos se agarraron de las manos y oraron. Qué maravilloso es esto. Pero es porque hay un convencimiento en los corazones que donde quiera que se pone un cristiano debe de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre la gloria. Para eso somos puestos. La tarea, hermanos, pues de un siervo es enseñar a las gentes. Hace muchos años, hermanos, trabajé en una tienda de autoservicio y tenía como subjefa, sí, se llama Teresa Ruiz Meave. Y tenía a Teresa. Y Teresa era de las personas, ¿cómo le dicen? Que agarran tela y cortan. Nomás estaba así. Total, le perdí el paso a Teresa. Pero, hermanos, yo siempre agarraba de que cuando comía, ya terminaba de comer, y agarraba mi Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales, el de bolsillo. Y yo estaba leyendo. Y ya tiempo después me invitaron a la iglesia del hermano cuando era el pastor, hermano Noé Salinas. No, pues ahí vamos, sí, ya. Un amigo mío que tengo ya de muchos años me invitó y ven, ándale, pues sí, vamos pues. Me fui con permiso, hermano, un domingo. Le dije al hermano Rey, sí, ve, ándale pues. Más ten cuidado, tremendo. Sí, hermano, está bien. ¿Quién cree, hermano, que me encuentro a María Teresa Ruiz Meave ahí? Hola, Alejandro, y me saludó. Para empezar, hermano, su rostro era distinto. Oiga, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? Y lo le digo a mi esposa, mira, ella es Teresa. Qué bien. Dice, mire, le dice a mi esposa, una de las cosas por las cuales yo acepté al Señor Jesús, yo veía a Alejandro todos los días que terminaba de comer y leía su Biblia, su librito, y yo decía, algo bueno debe haber ahí, que este muchacho lo hace todos los días. Para la gloria de Dios, hermano. Uno nunca sabe cómo el Señor va a obrar en las mentes, en los corazones de las personas, hermano. Pero esto, hermanos, es algo, hermanos, como se nos decía también el mensaje del sábado. Le digo, traigo bien marcado el mensaje del sábado, de una disciplina, hermano. ¿Sí? Que usted sea una disciplina. Le van a decir, sí le van a decir, que le van todo. Ya ve, le fue a contar el chisme a los del concilio y él tuvo el privilegio de oír el mensaje, hermano. Porque así va a pasar. Va a haber gente, hermano, que nunca va a querer aceptar el mensaje de salvación. Pero nuestra responsabilidad, hermano, es predicar la palabra del Señor. A su nombre, hermanos. A su nombre la gloria. ¿Y qué le vamos a enseñar a las gentes, hermano? Dice el versículo 31 de ahí, de Hechos. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y usted le dice a la gente, oiga, usted necesita arrepentirse. ¿De qué?
póngase en paz con Dios. Yo no estoy en enemistad. Dios es mi amigo, me dijo. Amén, hermanos, pero nosotros tenemos que enseñarles a las gentes esto. Un cristiano, hermanos, que no da el plan de salvación, hermanos, es un cristiano inoperante e inofensivo. Amén. Como cristianos nosotros debemos de exponer el mensaje de salvación. A su nombre, hermanos. A su nombre la gloria. Pero todo esto, hermanos, no lo podemos llevar a cabo. De la tarea de ir y estar en el lugar en que Dios nos mandó. La tarea, hermanos, de enseñar a las gentes, no lo podemos llevar a cabo, hermanos, ¿sí? Sin el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Mire, el versículo 32, Pedro es bien claro y les dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es decir, que el evangelio de salvación no es algo inventado por el hombre, hermano. Porque según José Smith, dice que el ángel Moroni se le reveló y que le dijo que en Utah no sé qué. Según este otro hombre Russell, que no sé qué. No. El mensaje de salvación tiene testigos, hermano. Testigos. No testigos de Jehová, no. Testigos reales, físicos. Amén, hermano. Corintios, dice Pablo, hermanos, que Cristo Jesús se le manifestó a más de 500 personas. Entonces sí hay testigos, hermanos, de este mensaje de salvación, de este mensaje de la gran comisión, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos testigos de este mensaje, hermanos. No es una falacia, una mentira o una invención del hombre, hermanos. Hay testigos de esto, hermanos. Amén. Y todo esto, hermanos, lo podemos llevar a cabo, hermanos, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Dice: somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Le digo, hermanos, la palabra obediencia está implícita, está ligada siempre, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Puede usted hacer la voluntad de Dios como Pablo, o no la puede hacer como Jonás? Pero Jonás, hermano, dice que pasó muy malos días en el vientre de un gran pez. Y lo sabe por qué, hermano. Fíjese, todavía Dios, que es tan grande, ¿sabe por qué se arrepintió la ciudad de Nínive, hermano? Porque vieron a un gran pez vomitando a una gente, a una persona. Y imagínese a Jonás todo maloliente, pescado, a vísceras de pez y todo. Sí, por eso se arrepintió. Decir que la obra del Señor como quiera se va a realizar, hermano. Y si Dios nos comisionó para hacerla, la vamos a hacer, hermano. Pero mire, Saulo nomás lo bajaron del caballo y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no, a Jonás lo tuvo que vomitar un pez para que hiciera la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Y todo esto, hermanos, el Espíritu Santo lo hace posible. Amén, hermanos. Mire, San Juan 14:26, ¿qué nos dice, hermanos? Ya para ir terminando. Amén, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué, hermano? Porque el humano es dado a olvidar. Pero Dios no, a Dios nunca se le olvidan sus promesas. Podrán pasar 400 años, 430 años, el tiempo que sea, pero a Dios nunca se le olvida una promesa. Y por eso Dios envió el Espíritu Santo, el otro Consolador, hermano. Él nos iba a enseñar. Por eso, hermano, le digo, es importante tener la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 5:18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano?
hermano? Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hermanos, hace prodigios, señales y maravillas en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Pero ¿cuáles señales y prodigios y maravillas? ¿Hace caer fuego del cielo? No, eso ya no es necesario ahorita, hermano. El que usted pueda perdonar a su enemigo, el que usted pueda, aleluya, extender el plan de salvación a una persona, como se nos decía el mensaje del domingo, a una persona maloliente, hermano. Sí, hermano. El que usted pueda, aunque día a día, como el del versículo 25 de Hechos capítulo 5, día a día oyó la predicación, nunca hizo nada. Pero nuestra obligación es predicarles, hermano. Porque entonces se cumple la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido. Entonces hay algo como una dinamita aquí dentro, hermanos, que no nos deja estar quietos y que nos va a hacer que seamos mártires. Porque esa es la palabra, hermanos, mártires del Señor Jesucristo, es decir, hasta la muerte, hermano, hasta la muerte. ¿Sí? Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1, no lo vamos a leer, hermano, pero desde el versículo 1 hasta el versículo 8, hermanos, Pablo hace de veras, hermanos, exégesis de lo que es una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos. Es más, Pablo es tan claro que dice que si no tiene el Espíritu de Dios, dice, el tal no es su hijo. Porque es sencillo esto: o se tiene el Espíritu Santo o no se tiene el Espíritu Santo. Palabras de Pablo, hermanos. Amén. ¿Y por qué? Porque si se tiene el Espíritu Santo, usted va a ser más que vencedor en el nombre de Cristo. Pero si no se tiene el Espíritu Santo, usted va a estar bajo el influjo, el dominio de la carne. Y la carne jamás se va a sujetar al Espíritu. Entonces, pues, la tarea de un siervo, hermanos, es la de continuamente estar lleno del Espíritu Santo. Termino con esto, hermanos. Mi padre contaba una anécdota. Decía que en la guerrilla del Salvador, por allá por 1980, dice que la guerrilla agarró a un grupo de cristianos que iban a otra localidad para predicar el evangelio. Y entonces dice que la guerrilla los copó con lujo de violencia, obviamente, y los bajó de un jeep donde iban ellos para predicar el evangelio. Y les dijo el jefe de la guerrilla: ¿y ustedes quiénes son? No, nosotros somos cristianos y vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Saben qué? Yo los cristianos, yo no los soporto, les dijo. Así es que el que no me tire las Biblias y las patee ahorita, lo voy a matar. Pero imagínense la escena, hermanos, con fusil en mano, con ametralladoras, rodeados de mucha gente fuertemente armada, hermano. Y entonces dice que unos hermanitos comenzaron a agarrar la Biblia y la comenzaron a pisotear, pero que entre ellos iba una ancianita. Y le dijo este jefe de la guerrilla a la ancianita: muy valiente usted para dar la vida, le dijo. ¿Da la vida usted por lo que dice ser que es? Dice: doy la vida porque el Señor al que yo he servido desde niña jamás me ha pagado mal. Muy bien, vénganse para acá conmigo, la voy a invitar a comer. Y se quedaron así los demás. Bueno,
¿Y qué hacemos con estos? Dice, estos mátenlos porque ni a mí me sirven. Son en las primeras de cambio me van a echar de cabeza también a mí. Hermanos, a lo mejor ya no es tanto como en esos tiempos, pero hoy más que nunca, hermanos, en medio de una crisis mundial, hermanos, como lo es esta pandemia, urge que los hijos de Dios se levanten para proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Aún a los que hablan de nosotros, aún a los que nos caen mal, aún a los que nada más nos ven y tuercen la boca, aún a esos. Dios murió por ellos también. Dios les bendiga en esta hora.